Buenas tardes, nos encontramos en el programa de análisis político 3D, el programa de La República TV, con un tema muy interesante, muy actual, muy intenso, que además ha sacudido la política peruana, que es la orden de prisión preventiva contra 5 altos funcionarios de empresas constructoras, una de ellas la más importante, Graña y Montero, en el marco de los procesos anticorrupción o también conocido como el lavajato peruano. Y estamos aquí con Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodríguez para analizar los entretelones, las características de este hecho, y hemos titulado a este programa como que más bien, es decir, ¿no? ¿Hay más detenciones o no? ¿Y esto qué significa? ¿Significa esto solo el impacto del lavajato peruano y su conversión en un lavajato casi brasileño? Porque la característica de Brasil fue de políticos comprometidos y empresarios, grandes empresarios comprometidos, con la connotación siguiente: los empresarios accedieron a colaboración eficaz de la acción premiada para que se sepa la verdad y meter a la cárcel a los políticos. ¿Esa será la ruta que siga el lavajato peruano? Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos viendo es que cuando a un fiscal de la nación lo asustas bien asustado, empieza a correr ligerito y rapidito, ¿no es cierto? Y que esto en realidad estaba ahí tomándose su tiempo, pero que al fiscal que pide la acusación y al juez Concepción Carhuancho, ahora convertido en superstar de los medios, los han presionado hasta la remaceta, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, yo diría que esto no es como bien implícito, no sé si es lo que querías decir, bien implícito que esto es un juego de a dos, ¿no es cierto? La corrupción, los corruptos, la corrupción, la corruptela versus el sistema de justicia. Yo creo que este es un juego a mucho más bandas que esos dos, ¿no? Este es un juego judicial, político, periodístico y personal. Y por lo tanto, en la medida en que se acerque la presión judicial, si se acerca todavía al fujimorismo, este va a usar su mayoría para contrapresionar o represionar, no sé cuál es la palabra, al propio sistema judicial, y vamos a tener presos como cancha, efectivamente, porque con el sistema que se acaba de montar, esto es como el circo romano. Van a tener que entregarle un cristiano a los leones cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, porque si no, van a aparecer ya los gritos si no, de protesta. Se comen al fiscal. Se comen al fiscal, así es. Pero carne quieren. De todas maneras, sí. Así que es tan fabricado esto, o sea, no es dice Mirko desde que sí, este proceso estaba más o menos dormido. Sí, y sin la amenaza de vacar al fiscal esto demoraba o tomaba otro camino, tomaba otra vía. O era por lo menos más lento. Así es. ¿Tú crees eso? Sí. Pero creo que sí, que hay una presión muy fuerte de carácter político, mediático, todo se junta y entonces eso hace actuar a los fiscales con decisiones que de repente pudieron haber tomado mucho antes o que de repente no eran las que tenían que tomar. Pero este entorno político influye sin ninguna duda sobre lo que está ocurriendo. En el caso de las constructoras, la evidencia te hace pensar que sí hay un indicio muy sólido de un delito, que tiene que ser probado en el camino, ¿no? O sea, que el delito es que han sobornado a un presidente de la República, a Toledo, y que lo que venía diciendo Barata o Odebrecht es que era un pago conjunto, que no es que solamente era Odebrecht el que coimeaba. Pero es algo que tiene que probarse en el camino. Y yo en principio, no sé, sospecho que ustedes también, lo hemos hablado antes, pero que la prisión preventiva como que la regalan de una manera muy, muy fácil, cuando yo diría que la prisión preventiva se da en circunstancias muy excepcionales, que no se cumple ni con Ollanta, Humala, ni en Heredia, y que acaso no se cumple en este caso, y que tú puedes tener esquemas distintos para manejar durante el proceso. Cuando ya son condenados, van a la cárcel, pero que las prisiones preventivas se dan en un contexto medio circo romano como el que Mirko estaba describiendo. Y que además
excede toda lógica. El juez explica que esto era necesario, la prisión preventiva, porque un señor Salazar se fugó. El de regatas. El de regatas, ¿no es cierto? Y de los seguros La Positiva. Con ese exquisito argumento jurídico, no, claro, ¿no es cierto? Todo empresario que vaya preso en los próximos años va a tener que ir a prisión preventiva, ¿no? Porque si se fuga uno, se fugan todos. Ahora, entonces, yo no sé hasta qué punto... Bueno, yo sí coincido en que hay varias dimensiones de este asunto. Hay una dimensión política, una judicial, y también hay una periodística. Pero a mí me parece que también existe un contexto de una enorme presión ciudadana. Tú deberías hacer lo que llaman los gringos un disclaimer, que eres el único abogado de esta mesa. Podría ser. Pero en este caso no hablo como abogado. Me parece que hay una presión ciudadana muy intensa. Porque no estoy muy seguro que en el caso del fiscal de la Nación, que no tiene directa injerencia en las actividades de Hamilton Castro, haya una consecuencia directa entre la acusación y que se mueva el proceso. Podría ser que no, me parece que no, pero sí hay una intensa presión ciudadana, primero por resultados, porque la gente no entiende que los procesos demoran. Por resultados en una dirección además, ¿no? O sea, en todas las direcciones, porque quieren que todos se vayan presos, ¿no? Ya, bueno, claro. Todo investigado se vaya preso. Segundo, que toda investigación empiece con la prisión. Yo coincido con ustedes en que tenemos en general un abuso de la prisión preventiva, pero entiendo que el contexto que se ha armado hacía imposible que, si es que los políticos están presos o se pide extradición o han sido sentenciados a prisión preventiva, esto no suceda con los empresarios. A eso me refiero cuando digo una que... obsesión nacional por la simetría, claro. Claro, entonces, porque además... El juez Carguancho ha hablado de una cosa interesante, el principio de igualdad. Cuando él dice principio de igualdad, se está refiriendo a que si van los políticos a la cárcel, también deberían ir los empresarios. Dos cosas sí me preocupan de esto. Primero, es que vamos a tener ahora a 5 empresarios con prisión preventiva, sin que se haya producido una acusación fiscal. ¿Qué es lo que pasa con Ollanta-Humala y Nadine Heredia? Lo que le pasó al señor Santos en Cajamarca. 4 o 5 meses... Ollanta-Humala y Nadine Heredia con lo mismo. Sin acusación. Santos sin acusación fiscal durante más de 2 años y que tuvo ocasión en libertad. Pero entiendo también que en este punto como que hay una especie de unidad. Anoche han dormido juntos el juicio mediático y el juicio del Poder Judicial. Y que esto como cóctel para la gobernabilidad sí es riesgoso. Porque si los jueces no razonan en función de una presión, podríamos discutir más presión de arriba o más presión de abajo, esto sí hace que nuestro lavajato, vaya en un carril distinto al planteado. Yo digo, por ejemplo, ¿por qué no se esperó esta audiencia para hoy día lunes? ¿Por qué se adelanta un día domingo? Planteándose la demanda de prisión el día viernes. O sea, esta sucesión viernes, domingo, es como hay mucha búsqueda de notoriedad para el caso. O podría ser que realmente creen que se pueden fugar las personas, o lo otro es que se tienen que entregar resultados para contentar a la opinión pública. Entonces, no tengo elementos para medir si es que hay más presión de arriba, del fujimorismo, de los medios, o hay más presión de abajo de la gente. ¿No? Y hablando de esa presión, algo que venía pensando en estos días, en todo este contexto, cuando ya están las fiscalías, jueces y todo, ¿se justifica esta comisión Lava-Jato en el Congreso? Yo ya perdí de vista qué hace la comisión Lava-Jato en el Congreso en medio de las detenciones. Tiene un lema como de radio privada: el pueblo quiere saber, claro, el pueblo tiene derecho a saber. Pero no sabes dónde va, si algún día emitirán un informe, y la República sacó un estupendo informe el día de ayer, donde demuestran que la comisión Lava-Jato es la comisión Lava-Keiko, porque todos los casos que les interesan son todos los que no tengan que ver con Keiko Fujimori. Entonces es un gato encerrado esa vaina, donde la señora Barta se presenta con una mirada de monja y todo, y hay una manipulación de las cosas espantosas. Que no es mirada de monja, que es un tema oftalmológico que así debería mío considerar. No, suyo también. Sí. ¿Se justifica la comisión Lava-Jato todavía?
Bueno, vi el interrogatorio que le hicieron a Nell Townsend el viernes, me parece, entre estas dos señoras, Karina Beteta y Bartra, y eran un par de ¿cómo llamarle? No sé, eran, no eran parlamentarios interrogando, eran otra cosa. además, la idea misma de parlamentarios, yo sé que esto se sale un poco del tema que nos propusimos, pero esto que llaman investigar y investigadora, debería haber comisiones investigadoras del Congreso, y creo que sí, especializadas, con investigadores, incluso con gente a su servicio, detectives, especialistas, porque esta idea de unos señores con muy rara excepción, pero muy rara, ¿no es cierto?, absolutamente desentrenados hasta para interrogar, claro, que traen a la gente para que hable y le dicen, a ver, hable. Eso no es investigar en ninguna parte del mundo, y además después exigirle a los que sí investigan, exactamente, vengan acá y cuéntenos lo que saben. Eso es a eso me refiero, que la presión política se arma en esa comisión y se presiona a fiscales y jueces para que actúen como ellos quieren que actúen. Ya desde hace años hay una crisis de la investigación parlamentaria en el mundo, pero creo que en el Perú se concentran todos los defectos, los vicios y los errores de la investigación parlamentaria. Eso lo tenemos desde... Y hay sentencias del Tribunal Constitucional que dice al Congreso, oye, tu investigación tiene que ser con debido proceso. Tú no puedes invitar a una persona para que diga, para que responda por A, claro, y responde por B. Bueno, por eso se fue al agua el señor Tejada, que había montado... Y es el caso de la sentencia sobre la mega comisión. Y lo que hemos visto en los últimos meses es una comisión que no tiene orden, que no tiene lógica. Entonces está esperando que haya alguna novedad fiscal para actuar. Ahora, por ejemplo, dice... Cuando esa novedad ya está contratada por el periodismo, además son de una ingenuidad enorme. Entonces se ha especializado en investigar a los detenidos. Y fueron a investigar a Humala, a Nadine Heredia, a Belaún del Ocio, y quieren a los del Ministerio de Transportes, y ahora quieren investigar a los empresarios detenidos. Pero mientras que la Fiscalía te entregue resultados, es evidente que está de más, ¿no?, una lógica parlamentaria parcializada y profundamente subjetiva. Lo que sí es interesante lo que está pasando en la relación entre la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Qué está pasando ahí? Porque yo creo que, si bien es cierto, los casos están avanzando, porque tenemos investigación preliminar. No es cierto, por ejemplo, ayer se demostró, no es cierto que solo se está investigando ahora que han planteado la demanda fiscal. El abogado de Camé dijo que sabía que estaban siendo investigados. Yo no dije que solo se investiga ahora, sino solo se está resolviendo. No, sí, entiendo la diferencia. Pero igual, yo sigo pensando que no se tienen acusaciones. Por ejemplo, la acusación a Heredia y a Nadine se dijo que iba a estar en breve y aún no está. ¿Por qué digo esto? Porque los plazos nuestros son muy amplios. ¿Este sería otro caso en que Vox Populi no quiere que los suelten? ¿O que los acusen? ¿Hay algo ahí donde...? No, yo creo que los temas son muy complejos. Mira, para el lavado de activos, la ley permite que la investigación fiscal tenga 35 meses, con posibilidad de plantear una extensión de 35 más. ¿Antes de acusar? Sí, hasta 70 meses. Antes de ¿Cómo te puedes ir preso si se demuestra que eras inocente, tú puedes enjuiciar a alguien? A eso me refiero, cuando el asunto de la prisión preventiva, que en el Perú ha empezado a ser librado como una especie de condena anticipada, como sucedía antes ruta, ¿no? Como sucedía antes con las medidas cautelares, no sé. Ahora, igual, aún así eso, lo que aquí tiene, esto es hay simbolismo social que yo por lo menos no puedo dejar de decir. El juez Concepción Carguancho está enviando a prisión a Ungraña y Montero. Yo pienso que hace 50 años eso no era posible. Primero porque un Concepción Carguancho muy probablemente no podía ser juez hace 50 años. Y entonces es muy probable que un Graña Miro Quesada haya sido sentenciado por otro Graña Miro Quesada o por un apellido de esa magnitud. Ese simbolismo yo lo he visto ayer reflejado en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook. Con felicidad, sospecho. Porque mucha gente ya no entraba al argumento de la discusión de la audiencia, sino con el simple hecho de que, caramba, los ricos también lloran, ¿no? Un rico en el Perú también puede ir a la cárcel y además dictado por un Concepción Carguancho. También existe una especie de vendetta, de enorme vendetta social, fruto de una histórica insatisación por la justicia,
que no puede dejar de ser señalado en el asunto de los impactos a los cuales tú te has referido, Mirko. Bueno, pero ahí habría que recordarle al juez Concepción Carguancho sobre la igualdad que reclama. Tú decías que ha mencionado... El principio de igualdad, sí. El principio de igualdad, el fiscal de la Nación Sánchez, ¿no? Es él quien dice. No, es el juez. El propio juez. Que ese principio de igualdad lo debería aplicar también para lo social, porque por si supuesto. no, el comentario que tú has hecho suena socialmente bien interesante, pero en lo judicial, Claro. casi diría yo que eso puede anular un proceso. Ahora yo te digo, ¿qué va a pasar? Por lo pronto, la familia Graña debería ya pedir otro juez. Es decir, ese juez, ¿no es cierto?, es un juez resentido, rencoroso. De repente no lo es, ¿no? Es la interpretación que hace la gente, no necesariamente el juez. ¿Qué va a pasar ahora con Graña y a lo que vas tú es que hay un quedar. circo esperando, eso dice de las redes y eso de decir, quiero presos. Y hoy en día la gente quiere que metan mucha gente presa. Porque además, si ya se trata de meter presos, no creo que esas 5 compañías sean las únicas consorciadas. ¿Vienen Claro, más, como creen Odebrecht. ustedes? ¿Vienen más Bueno, presos de esas o de otras? Odebrecht tiene 20 años trabajando Y Barata va a hablar en algún en el momento. Estado peruano, entonces sí, pues... Ahora, ¿y efectivamente. no creen que esto también camina a convertir a los empresarios en colaboradores eficaces para que se sepa la verdad respecto del abuso de poder de los políticos? ¿O es que en algún momento ayer me pasó que eso no era relevante en el Perú y que era relevante más bien ajusticiar, ¿no? O sea, a ajustar cuentas con los empresarios? Digo esto porque en Brasil quedó claro, Bueno, hay meto una preso a los pregunta- empresarios para que hablen de los políticos. Bueno, hay una pregunta que tú puedes respondernos acá, supongo, y es, ¿cuánto tiempo son esas condenas? Asumiendo que son culpables, son condenados, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, ¿Cuánto si, es? Si Claro. tú juntas... A los 5 empresarios que han metido presos ayer, ¿cuánto sería la No, condena? yo creo que tranquilamente podían ir entre 20 y 25. ¿Así? ¿En ¿Tanto? 5 años? Sí. Más que matar a la esposa, digamos. No, de hecho entendemos que en el Perú hay una desigualdad, una brecha en relación a determinados Una delitos. desproporcionalidad, ¿no es cierto? Una brecha entre delitos de alta peligrosidad que tienen baja condena y delitos de baja que tienen alta. Pero yo diría que estamos hablando de entre 15 y 25 finalmente. Penas, cadenas Sí, perpetuas por para ejemplo, todo fin práctico. Claro, crimen organizado es una cosa, lavado de activos es otra cosa, peculado simple es otra cosa. Bueno, colusión en es ese otra caso cosa. todos van a ser colaboradores eficaces, pues parece ser la única puerta de salida. Eso me parece que es Sí. una línea muy interesante. ¿Por qué? Porque ya quedó claro frente a la procuradora que en el Perú es más importante saber la verdad que la reparación civil. Y por eso es que el señor Barata no se abre camino para que Barata sea colaborador eficaz. Y eso a mí me parece bien y eso ayuda. Lo que no me queda claro es cuál es el destino de estos señores detenidos, si van a ser colaboradores eficaces o no. Y segunda No cosa, todos pueden serlo, ¿no? ¿O sí? no todos, porque los que son las cabezas de la organización que la ley llama organización criminal no lo pueden ser. Y lo segundo es lo que va a pasar con la empresa. ¿Qué creen que pasará con la empresa? Yo creo que lo que tiene que haber son disposiciones como han habido en otros países, con empresas como Siemens y un montón de casos donde la empresa debería ser salvada. Son las personas que han cometido errores, delitos, crímenes, lo que sea, los que son condenados, la empresa no. Ahora, es notable el silencio de la CGTP y del sindicato de la Federación de Construcción Civil, por ejemplo, que deberían estar muy interesados en una de sus bases reales o de facto, que está amenazada y sin embargo no se oye. Bueno, estamos hablando de presencia 40.000 trabajadores, ¿no? Por eso, ¿dónde están? ¿No es cierto? Nadie les pide que defiendan a los propietarios, pero sí a los trabajadores. Y también una respuesta del sector empresarial, ¿no es cierto? ¿Tú has estado en CADE? ¿Cuál es el ánimo, el sentimiento que había? No, ahí respecto a este había caso? una clara mayoría de decir que paguen su responsabilidad los que tienen, pero más allá de eso, yo creo que a futuro debería haber un posicionamiento claro del mundo empresarial respecto a lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Porque todos los indicios hasta ahora actuados señalan que ahí se han cometido en este asunto graves irregularidades y por supuesto Cera y delitos. pabilo, claro. Claro, pero hay ese silencio también me preocupa. Digo esto porque en el caso de Brasil, otra vez comparando con Brasil, la reacción de los gremios empresariales fue inmediata.
inmediata de público. Aquí a Odebrecht se le sacó casi clandestinamente de AFIN y de otras instituciones, y como que no pasó nada, como que si nunca hubieran pertenecido. Pero tanto de los trabajadores como de los empresarios deberíamos tener un punto de vista, ¿no? De acuerdo. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Les ruego que, como se dijo en la reunión pasada, compartan este video con sus amigos y sus enemigos, ¿no es cierto? Claro, colaboren eficazmente con el programa. Que sean colaboradores eficaces de este programa. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde en 3D, el programa de análisis político de la República TV. Hasta luego.